Si te parece bien, vamos pasando ya a la mesa con las periodistas, con nuestra querida Daniela Pastrana, Luisa Cantú, Jessica Cermeño, que pues vamos a tener hoy un programa pues desde la escuela del amor hasta fanático, hasta fanatismo religioso. Y aquí yo no sé, ahí Luisa y Daniela nos van a tener que traducir eso de la escuela del amor, porque pues Violeta, Jessica y yo pues nos quedamos así como a ver de qué trata eso. Este, así que bueno, y claro, el tema de Elon Musk en México, hay mucha información ahí al respecto. Jessica, Luisa, Daniela, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, queridas. ¿Cómo están? Jessy, Dani y Luisa, ya están las tres. Qué alegría verlas. Pues, pues sí, ya las tenemos y si les parece, pues vamos entrando en materia porque pues sí, son varios temas y a mí me gustaría, porque yo estoy en realidad bastante intrigado de que nos puedan platicar, mi querida Luisa Cantú, esto de la Escuela del Amor, que les tocó ahí hablar y trabajar al respecto un poquito con otra querida compañera, con Francis, Ana Francis. Así que cuéntanos, Luisa, ¿de qué va? Muchas gracias. Primero una disculpa porque otra vez estoy en el cuarto de la jirafa, entonces no, sé que mi ambientación no es la adecuada, pero está un poco Pero mal. Y porque es la le estás escuela borrando del amor Exacto, exacto, ya es para entrar en materia de en crianza, materia. Sí. porque está muy mal mi internet, entonces literalmente estoy pegadita al módem y pues bueno, aquí hay changos y demás Pues, escenografía, pero bueno. Eh, pues en realidad es un tema al que como que llegamos casi por error simultáneamente muchas mujeres y nos pareció interesante que estemos pues justo planteando en este mes de la mujer esa alternativa o esa, digamos, ese camino a la construcción de paz en medio de un entorno tan violento para las mujeres como es el que tenemos. Simultáneamente y de forma muy extraña, digo, supongo que siempre vamos llegando a autoras y nos recomendamos autoras y demás, ¿no? Pero hace unas semanas nos invitaron por ahí algunas colegas, entre ellas Dani y yo, a dar una plática o tener como una conversación sobre libros que consideramos rojos o revolucionarios. Y fue muy chistoso que ninguna de nosotras llegó con nada de teoría ni nada de estas cosas, sino al revés, con libros. Daniela llevaba uno de Yasnaya, Alina y yo llevábamos este de Bell Hooks, que es del que queremos hablar, y entonces nos dimos cuenta que realmente estamos planteando desde un ángulo distinto la reeducación de nuestra sociedad, ¿no? O pues el combate a la violencia. Y paralelamente, muy chistoso, Ana Francis Moore lo recomendó en tribuna a sus compañeras legisladoras para que consideren este enfoque a la hora de abordar el tema de violencia de género. Entonces, como que este vaso comunicante entre muchas de nosotras con esta autora, digo que tampoco creo que sea casualidad, es una autora negra que murió el año pasado ¿no? en Estados Unidos, a la que obviamente estamos llegando tarde, pero bueno, estamos llegando afortunadamente quienes estamos buscando justo otras voces feministas que no habíamos leído, ¿no? Y lo que plantea esta autora es muy interesante. Yo le había escuchado un par de veces a Ana Francis Moore decirlo antes y no lo había podido aterrizar hasta ahora que la leí. Es que muchos de los problemas de nuestra sociedad es que no sabemos amar, ¿no? Como que Ana Francis lo había hecho un par de veces y justo su argumento es que suena algo cursi, ¿no? Como que si una llega y dice, quiero hablar en una mesa política de amor, la gente dice, ay, pues claro, ¿no? Qué cursi mujer. Y en realidad es un tema absolutamente político, ¿no? Eh, Pensaba en un libro que me regaló justo Dani hace unas navidades, que se llama Dios se fue de viaje, y hace esta como comparación entre hombres y las mujeres que vivieron con ellos, y cómo siempre el trabajo de ellos fue muy reconocido y el de ellas no. Y ese en particular habla sobre Voltaire y Émile de Châtelet, y dice que mientras él trabajaba, ella, que era una muy brillante también científica, se dedicó a un tratado de la felicidad y que todos en su época les parecía algo absurdo porque pues quién habla de felicidad cuando puedes hablar de física o de temas de ciencias sociales duras, ¿no? Y justo si en algún momento de la historia hubiéramos valorado hablar con seriedad sobre estos temas tan importantes, hubiéramos construido sobre otra base. Entonces lo que dice Bell Hooks es que como no hay una definición universal del amor, todos creemos que está en nuestras vidas y ese es parte del problema de la violencia que vivimos. Lo que dice es, al no haber una metodología, al
encasillarlo como un sentimiento y no como una práctica, es decir, tú quieres ser futbolista, pues tienes que practicar meter goles, ¿no? Pero si quieres amar, asumimos que mágicamente te vas a levantar y saber hacerlo, aunque recargamos en el amor la mayor parte de nuestra convivencia social. Entonces lo que dice es, al no haber una definición, cada quien la aprende en su casa. Y el tema que cada quien la aprende en su casa es que a lo mejor para mí el amor puede convivir con manipulación o con abuso o con maltrato, ¿no? Y hace la diferencia entre querer profundamente a alguien y que te importe, que entiendo que se llama calexis, ese he aprendido mucho en este libro, que no es lo mismo que la práctica, la acción del amor que tiene que ver con respeto, con conocimiento, ¿no? Con una serie de actos que implica hacer. Entonces, la propuesta que hace ella, esta autora, es primero definamos lo que es amor para que todo el mundo tenga claro lo que no es amor, ¿no? Si te están maltratando, pues no es amor. Si estás subiendo cualquier tipo de abuso, al ser contrario, digamos, en médula, en esencia, al amor, pues entonces no es amor. Y entonces desde ahí podemos partir todos de decir, bueno, yo no amo bien, a mí no me están amando bien, construyamos hacia allá. Y Ana Francis se agarró de ahí para decir, bueno, pero ¿quién nos va a enseñar esto? La sociedad tenemos como muy normalizado, y también la autora lo apunta en el libro, pensar que las niñas y los niños son propiedad de sus padres, ¿no? Y entonces lo que dice es que digamos, las peores prácticas de violencia que han sucedido en la humanidad no han sido ni los grandes genocidios, ni estas historias terribles de capítulos en nuestra historia, sino lo que pasa en las casas. Ahí es donde más violencia y más prácticas horribles hay, sin que nadie haga nada ni nadie pueda fiscalizar, porque hay un consenso de que lo que pasa en la casa es cosa de la familia, ¿no? Entonces ella dice, dejemos de ver así la crianza y tomemos en serio hacer escuelas del amor, donde se nos enseñe una teoría y una metodología para practicar esto, el respeto, el conocimiento, el crecimiento mutuo de las personas y demás. Y entonces que esa sea una base de la que partamos en acción las sociedades. Por ahí tiene un dato bien interesante esta autora que justo dice, cita a su vez a otro autor que es una persona que estuvo en la cárcel, y el autor dice que en los meses que pasó en el pabellón de la muerte, o sea, entre las personas que estaban condenadas a morir por haber cometido delitos demasiado violentos, la mayoría de sus compañeros tenía heridas muy graves en el cuerpo y que al preguntarles se dio cuenta que no eran heridas de su época adulta, sino de la infancia, ¿no? Y que curiosamente todos ellos decían que se sentían amados por sus padres a pesar de esas cicatrices de toda la vida. Porque justo mucha gente cree eso, ¿no? Lo hago, te pego porque te quiero, hago esto porque te quiero. Y muchas y muchos de nosotros tenemos que reflexionar si efectivamente vivimos en un entorno de amor o no. Y si no, pues saber qué es exactamente, si hubiera, digamos, una definición y una metodología, lo que está faltando para ir hacia allá. Entonces, como que me gustó mucho y me pareció interesante que lo politizara Ana Francis, porque normalmente justo es un tema como de, ay, ¿quieres hablar de amor? Qué bonito, ¿no? Es como de, escribe tu novela tierna. Y es un tema que puede abordarse desde un lado absolutamente científico y con fines de pedagogía social. Y es lo que está planteando ella, que debería ser un tema de política pública, o sea, debería haber un esfuerzo desde el gobierno para enseñarnos a construir las relaciones que queremos, ¿no? No dejarlo a las casas, porque justo al no haber una definición homologada, pues cada quien vamos a seguir por nuestro lado. Y es un asunto al que le tenemos que entrar porque las heridas que tenemos de personas adultas por la infancia difícilmente se curan. Entonces hay que empezar por criar infancias distintas para combatir la violencia ya de grandes. Entonces, pues a mí me pareció una iniciativa que obviamente está en pañales, es como todavía no algo muy que esté planteando con seriedad porque obviamente es demasiado complejo. Pero bueno, hemos logrado escuelas de absolutamente todo, ¿no? O sea, escuelas económicas que literalmente dictan el rumbo de la humanidad. ¿Por qué no habríamos de plantear una escuela de algo tan importante como esto? Entonces, pues más o menos por ahí va este libro que compartió Ana Francis y esta idea que trae y que traemos aquí como varias rebotando. Muy interesante, gracias querida Luisa, en verdad interesante. Estaba pensando cuál sería la currícula de esta Escuela del Amor, ¿no? Sobre todo en un contexto, ya ahorita nos dirá, quería preguntarle a Dani, pues en un contexto como el que estamos viviendo de mucha violencia hacia afuera y también como lo dices, querida Luisa, hacia adentro de los hogares, que también somos de los primeros lugares en el mundo con mayor violencia adentro de los hogares. Entonces, me parece que
cómo hacerlo. Pero bueno, antes de eso, yo quería preguntarle a Dani cómo define Bell Hooks el amor, qué es el amor, ¿no? Y esta parte que dice Luisa que me parece muy interesante, que el amor es un tema político y también Bell Hooks en varias de sus obras habla sobre este sistema en el que estamos, sobre el capital y está atravesado el amor también por esto, se convierte en finalmente en una mercancía. ¿Qué decir sobre esto, Dani? Sí, pues justamente eso que estás diciendo, o sea, el amor finalmente se ha ido convirtiendo no en una forma de relacionarnos con otras personas, que es lo que tendría que ser, y no lo dice, o sea, al final tendríamos que estudiar desde Levinas o de muchos autores que han hablado de esto, de ser, decías Levinas, ser para el otro, que se ha malinterpretado y se ha definido a que uno se ha explotado por otro, ¿no? O sea, una se ha explotada por otro generalmente. Pero es eso, ¿no? Es la forma de relacionarnos con otras personas que al final se ha ido convirtiendo en un producto y en una forma y en una manera de explotación. Yo les decía esa vez que yo llevaba el libro de Yasna, ya he tenido muchas conversaciones con ella últimamente, porque por suerte hay mucha gente que ha estado, que está como en la misma sintonía, muchas mujeres en el mundo, sobre todo mujeres indígenas, afrodescendientes, que están planteando esta otra, digamos, una revolución radical. Radical es sí erradicar muchas de las cosas que tenemos milenariamente, viviendo y una forma de entender el mundo que así se ha definido. Ella habla de que no se pueden separar tres cosas que son el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo. El colonialismo, el capitalismo que no podría haberse desarrollado sin el colonialismo y el colonialismo que viene de esta tradición les decía, de 6.000 años, por lo menos desde Aristóteles hasta hace 70 años, que no podíamos votar las mujeres en México porque no éramos personas completas, ¿no? Que es el patriarcado y que ya Ingrid ha explicado en algunas mesas súper bien lo que significa este sistema de valores en el que pues las cosas que planteamos o que pensamos o que hacemos o que son asignadas a las mujeres pues no son consideradas igual de valiosas. Y en este sentido es un poco la propuesta que pues muchas estamos planteando desde hace un rato intuitivamente, pero ahora se está, las teóricas o de manera teórica se están empezando a escribir, hay mucha literatura y hay muchas mujeres que lo están diciendo, que tiene que ver incluso con la reivindicación de lo que plantearon en algún momento, y eso es una cosa que para mí sí ha sido algo muy novedoso. Las feministas socialistas de Rusia, de Alemania de hace un siglo, ¿no? El otro día, en esta misma conversación a la que hace referencia Luisa, que es la que nos invitó a Lina Duarte a propósito de la Semana del Libro Rojo, hablaban, ¿no? Teresa Rodríguez de la Vega y Diana Fuentes del origen de la Revolución Rusa y bueno, pues era, por ejemplo, el asunto fueron las mujeres en un 8 de marzo, las mujeres rusas, en un 8 de marzo de 1917, solo que nosotros lo conocemos como la Revolución de Febrero por la diferencia de calendarios gregoriano y juliano, pero era un Día Internacional de la Mujer en el que ellas llamaron a huelga general en contra de lo que decían los colegas, que eran los bolcheviques que no querían, y al final pues fue la Revolución Rusa, ¿no? Fue el origen de la Revolución Rusa, este llamado a huelga general en un Día Internacional de la Mujer. Y también nos platicaban como, por ejemplo, la Rosa de Luxemburgo, que era buenísima y tenía unos argumentos increíbles y nadie debatía con ella lo de la socialdemocracia en ese momento, y callaba a todos, pero cuando empezaba a hablar de estos temas, pues entonces decían, sí, compañera, sí, primero hacemos la revolución y luego vemos esos asuntos que son de mujeres, ¿no? Y que al final han sido relegados de la historia. Al final siguen siendo como que, pues hablemos de la marcha del INE y no hablemos de la marcha del 8 de marzo, porque la del 8 de marzo es tema de mujeres.
¿no? Y la del INE, pues sí es importante, porque se están peleando dos hombres, Lorenzo Córdoba o Claudio X González, contra López Obrador. O sea, entonces, y esa forma de entender el mundo que nos ha llevado a lo que tenemos, o sea, no tenemos las mejores sociedades y eso hay que entender. No tenemos este mundo adultocéntrico en el que nuestro ser adulto es el modelo para los niños, pues como dice Luisa, nos ha llevado a una serie de traumas y a una serie de violencias que traemos cargando toda la vida y que reproducimos una y otra y otra y otra vez. Porque estas voces de decir, de reivindicar cosas fundamentales que no son mercancía, que no son que no son para que te regalen flores ni chocolates el día del amor y la amistad, ¿no? Que es una forma de ser política ante la vida, que es reivindicar la crianza, los cuidados también. Le debemos las guarderías, también me acabo de enterar, a estas socialistas rusas que lo pensaban como, pues los hijos son de todo del Estado, ¿no? Entonces, por eso hacemos guarderías, para tener una crianza compartida, para que no se le cargue a las mujeres de esta cosa, de ten 10 hijos y aparte sale a trabajar y aparte además quédate sola y ser líder de familia, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, también a ellas les debemos la creación de las eh, comedores populares, o sea, porque también hay un tema de la cocina como forma de elaboración de los alimentos, eso yo lo acabo de ver en Colombia, unas propuestas de mujeres negras, ¿no? De reivindicar la cocina como lugar político, de espacio, de conversación, de construcción a partir de la comunidad, ¿no? De lo que implica estar sentado con otras personas preparando las comidas. Y sí como una forma política. Es que no se entiende que estas cosas, porque las han ido relegando a lo secundario, a lo social, y no a una exposición política para cambiar radicalmente este sistema de vida que tenemos, que hoy está llegando a sus últimos, o sea, lo han advertido durante años muchas mujeres. Le estoy hablando hace 100 años de las mujeres rusas y de las mujeres alemanas, las mujeres socialistas obreras, no, las feministas obreras. Pero lo han hablado muchísimo, pero al final siempre se ha ido relegando y siempre se toma como, ay, hablemos de otras cosas importantes. Lo veía ahora, y ya con eso cierro en el chat, en la mesa del martes, cuando Ingrid hablaba del tema de América Rangel y de una población muy oprimida que representa el 1% de nuestra población, que es la población no binaria, y que de pronto decían, bueno, ya, van a hablar del INE, ya vamos a hablar de cosas importantes. Pues no, compañeros. Estos temas son importantes, estos temas son políticos, estos temas los tenemos que discutir también. Y pues ya vemos muchas mujeres que también ya estamos, pues no dispuestas tampoco a dejar que esto se nos siga recargando a nosotras. Eh, Toda esta carga de este sistema económico de guerras y de competencias que han creado durante tantos años. Entonces, pues por eso insistimos en hablar de sí. Gracias, mi querida Daniela. Pues sí, esta escritora Bell Hooks pues nos removió y nos ha movido desde muchos ángulos. Esta parte que a mí me interesaba también mucho escucharte, mi querida Jessica, desde el ámbito en el que luego nos estamos moviendo también en el periodístico, pero esta escritora cómo coloca el amor, ¿no? Como un poderoso, una revolucionaria acción sobre otras y sobre otros, entre nosotras y entre nosotros. Y esta parte que ella señala que el amor no lo entiende solamente como un sentimiento, sino como una acción. Y eso pues le da una naturaleza completamente distinta. Desde mi particular punto de vista también me recordaba mucho también esa forma de relacionarse en las comunidades indígenas, en este caso en las zapatistas, que me tocó convivir mucho con ellas y con ellos. Y es este amor, acción y una manera muy distinta de construirse desde adentro y hacia adentro en las familias y en las acciones políticas que llevaban a cabo o que han llevado a cabo. ¿Cuál es tu valoración también sobre esta pues escuelita del amor que a mí cuando leí ahí a Luisa que proponía el tema, pues me encantó la idea. ¿Qué decía al respecto, Jessica?
Es que ahora los escuchaba, mi querido Ernesto, y bueno, también tengo que decir que gracias a esta mesa siempre aprendo. La verdad es que yo tampoco estaba muy cercana al tema y gracias aquí a Luisa y a Dani lo pude reflexionar y ahora que no solamente las escucho, ya quiero la lista de los libros rojos que presentaron, ¿no? En este ejercicio y además estoy viendo ahí en el chat que todo el mundo está proponiendo libros, ¿no? Que es muy refrescante, ¿no? Y muy necesario. Y la reflexión que yo puedo hacer, por supuesto, desde el ámbito donde yo me muevo y en realidad la experiencia que he tenido es que todos los días, aunque pareciera algo lejano y difícil de plantearse, digamos, como política pública, como lo planteaban, a mí me parece que lo que han dicho Luisa y Dani es fundamental porque todos los días a nosotros nos llega esa consecuencia del no amor. Por supuesto que la falta de conocimiento de cómo amar, hay casos muy extremos y yo pensaba simplemente en este mes, ¿no? En el mes de febrero pasado, cuando me enteré de esta historia de los chiquitos en el Istmo de 6 y de 9 años, de dos niños que fueron encontrados asesinados y que después se empieza a saber todo de que supuestamente el papá, la abuelita los mandaban a vender cosas a las cantinas de la zona, ¿no? Y que si no llegaban a su casa con dinero, pues eran golpeados y que todo un entorno alrededor sabía de esto y que en realidad hasta que aparecieron asesinados, digamos que nos enteramos y la gente quiso hablar al respecto. Entonces, eso te deja ver, digamos, es un caso, por supuesto, muy extremo, pero te deja ver la realidad que sufren muchos menores de edad, como ya bien lo decía Luisa, y en realidad las consecuencias que se tienen para después, ¿no? Y ahora simplemente yo les cuento rápido que estoy ahorita en el caso de Agostina Jalaber, que quizá lo han visto, que es esta mujer argentina que fue encontrada muerta en su departamento, en el que estaba desde septiembre pasado ahí en Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde ella aparece, digamos, colgada, por lo que me dice su tío, aparece colgada de un toallero de 1 metro a 1 metro del piso, sentada, ¿no? Y las autoridades, en el caso, la policía que llegó, los peritos, pues no se les ocurrió preguntarle ni investigar al novio que estaba con ella esa noche, a pesar de que ella ya después la autopsia reflejó que tenía golpes antes de haber sido asesinada, y que los vecinos, por ejemplo, dicen que había mucha violencia. Lo que me refiero con estos dos casos, simplemente como ejemplos, que son casos muy llamativos que pasaron prácticamente en el mes pasado, te deja ver que la violencia intrafamiliar no tiene que ver nada ni con cuestiones socioeconómicas, ya sé que se ha dicho todo el tiempo, ni con cuestiones de nacionalidad. En este caso, pues los dos, la joven y su novio, eran argentinos, y la familia te dice que estaban en una relación muy tóxica. Yo no sé por qué Agostina decidió regresar con él. Una serie de cosas que ya lo decía, no lo voy a repetir, que no se explican algunas decisiones sentimentales que tomamos, más que por lo aprendido en cuestiones del amor. Y nada más porque estamos en el mes de la mujer y que ya hablábamos, la verdad es que ni siquiera hay estos datos para los hombres. Yo ahí quiero disculparme porque ni siquiera se encuentran, pero por lo menos en el caso de las mujeres, en la cuestión del INEGI, prácticamente la última información que tenemos de agosto, ¿no? Sabemos que, bueno, que se asesinan a 11 mujeres en este país. Por eso es tan importante al día. Es tan importante hablar de estos temas y concuerdo totalmente con Luis y con Dani, ¿no? Y que la violencia psicológica a las mujeres es la más predominante con el 51% de la población, ¿no? Y si te vas a la violencia sexual, 49% de las mujeres mexicanas entrevistadas por el INEGI han dicho que han sufrido violencia sexual. Y eso tiene que ver también con el amor aprendido, lo que estamos discutiendo, para que no haya personas que digan, bueno, es que esto es algo muy etéreo, ¿no? Que no tendríamos de qué estar discutiendo, ¿no? Como bien dice Dani, son temas muy importantes, porque al final, como veían algunos titulares de esa encuesta, 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en este país han sido víctimas de violencia machista. Y eso es lo que se intenta cambiar con estos nuevos enfoques, que yo celebro mucho y que ahora, insisto, voy a hacer mi lista, porque a mí en serio, de verdad, que a veces con el día a día los periodistas se nos va mucho reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y insisto que es muy, muy necesario, y qué bueno que
la legisladora lo presenta ya que se tendría que ver como una política pública, ¿no? Muchas gracias, querida Jessie. Luisa, en esto que plantea Ana Francis Moore, que a mí me parece interesantísimo también, yo siempre la escucho los viernes ahí con Astillero, me gustan mucho sus intervenciones que tiene ahí. En esto que plantea de la escuela del amor y que decía, que les comentaba, yo decía, bueno, ¿cuál será la currícula? Estamos hablando de diferentes formas de amar, a partir de esto que preguntaba ahorita Ernesto, ¿no? Pensando en los pueblos indígenas, por ejemplo, en los pueblos indígenas tojolabales, que son los con los que me tocó convivir y vivir, pues había un amor particular, por ejemplo, a la tierra, a la madre tierra, ¿no? Y que uno desde acá a lo mejor no lo podemos entender si no lo vemos. Hay un proceso de enamoramiento y una situación constante de ir y venir a la milpa y dialogar con la madre tierra y en verdad se vive una relación de amor ahí muy, muy particular que a lo mejor desde acá no la vemos, insisto, y entonces sí estamos hablando de diferentes formas de amar, eso por un lado, pero por otro lado también hay una tesis que ya la hemos comentado aquí muy, muy interesante de Mauricio Arellano, que hizo su doctorado en desarrollo rural en la UAM, donde plantea también el buen vivir que se vive en las comunidades indígenas, pero también dice hay prácticas, relaciones que se mantienen, que también en algún momento son muy cuestionadas por las mujeres y que nos alejan de este proceso de buen vivir y del amor, ¿no? De lo que sería, digo, eso ya no lo plantea él, pero que estarían lejanas de lo que realmente es una relación de amor. ¿Qué decir sobre esto, querida Luisa? Ay, bueno, ahí sumamos otro texto a las recomendaciones, querida Violeta, primero que nada. Y justo me parece bien interesante cómo todas llegamos al tema de justicia, todas y todos, perdón, Ernesto, todas las personas, pues, llegamos al tema de justicia porque es el capítulo 1, ¿no? De este libro de Bell Hooks. No puede haber amor si no hay justicia antes. Y pensaba en esto que decía, bueno, que decían ustedes, pero regresando tantito a lo que decía Jessica, de la violencia psicológica y la prevalencia en mujeres, ¿no? Una de las hipótesis de Bell Hooks es que antes la violencia a las mujeres se ejercía mayormente porque había una violencia económica, ¿no? Es decir, la poca independencia que teníamos las mujeres debido a que los hombres eran quienes llevaban en la mayoría de los casos el dinero a la casa, nos hacía vulnerables a más violencias. Ahora que las mujeres también somos parte importante de la vida económica, es esta violencia psicológica la que está creciendo. Y el tema es que las infancias lo aprenden desde muy temprano porque la sociedad les refrenda este papel, ¿no? O sea, si tu esposo te violenta quitándote poder o igualdad ante tus hijas e hijos y la sociedad lo solapa, como esto que decía ahora Jessie, ¿no? Entonces las infancias aprenden que así es, ¿no? Desde te relegan, digamos, como mujer desde el principio y ese es un aprendizaje bien peligroso. No hay amor sin justicia tampoco entre pares, ¿no? Ya sea o entre quienes estén criando, si hombre y mujer o si la comunidad entre ella no tiene justicia y todos sus derechos garantizados, no va a haber amor, no se puede construir a partir de ahí, ¿no? Esto que decías, a las acciones de cuidar a la madre tierra, Bell Hooks por ahí dice que los elementos como básicos que tendríamos que tener, así como tu palomear la lista, cuando hablas de amor, son cuidado, afecto, reconocimiento, respeto, compromiso y confianza, ¿no? Entonces, si te cuidan mucho, pero no te respetan, pues no estás siendo amado, ¿no? Y si tú reconoces mucho y tienes mucha confianza en la otra persona, pero no le das afecto, no haces el ejercicio de dar afecto, pues también te falta algo, ¿no? Por eso dice que la metodología es importante, porque entonces partimos todas las personas de una base con la que podemos comparar. Y bueno, creo que si tuviéramos esto claro, el tema de que sin justicia no hay amor, nunca hubiéramos dicho cosas como crimen pasional, por ejemplo, ¿no? Si desde el principio hubiéramos dicho, a ver, aquí, pues no hay amor porque hay violencia, nunca hubiéramos tenido estos como malos caminos sociales de creer que se podía matar por amor, ¿no? O algo así. Y también lo conecto rapidísimo con el tema de infancias trans, porque ella también es una gran defensora de la diversidad y tiene un montón de libros al respecto. Y justo lo primero que dice es, el primer paso para evitarle la violencia a las infancias es reconocer sus derechos, ¿no? Entonces, de repente yo escucho en esa misma tribuna del Congreso de la Ciudad de México a otra diputada diciendo que para proteger a las infancias se les va a imponer
lo que siempre se nos ha impuesto, ¿no? Que es lo que se considera común u ordinario y son las ideas binarias que ella tiene. Y de repente yo digo, bueno, tal vez no se ha dado cuenta o no hemos discutido suficiente qué es el bienestar. Y el bienestar de las niñas y los niños todavía dice ella, ¿no? Es poner primero ¿cómo se dice? El interés superior. Bueno, el interés superior de todas las personas, porque las niñas y niños son personas, es que se cumplan sus derechos, ¿no? Entre ellos la identidad. Entonces creo que también, digamos, entender desde la conversación del amor, que son todos los derechos y la justicia garantizada a toda la sociedad, nos ayuda a poner muchas cosas en su lugar. Digo, y nada más para ese tema, todo lo que planteo después de hormonas y cirugías que no están pasando y que no son legales y que no están a discusión, sino justo el acompañamiento psicológico de una persona que está diciendo que tiene un conflicto y el que haya un espacio especial para escucharle y el que se le reconozca la identidad, ya es una forma de garantizarle derechos, ¿no? Y las personas con derechos garantizados tienen amor y más posibilidades de una vida libre de violencia. Entonces, como que creo que es una guía para muchos temas en los que podemos tener ruido. A mí como que justo me ha ayudado a poner varias cosas en su lugar. Y creo que si partiéramos de aquí, como dices, Violeta, de aprendizajes de lugares donde esto está mucho más avanzado y donde justo no vivimos en sociedades mercancías, sino en comunidades reales, ¿no? Pues no tendríamos que estar mandando elementos de la Guardia Nacional y del Ejército a patrullar en las noches y arriesgar a nuestras juventudes, ¿no? Porque justo cualquier cuerpo de seguridad, que es a lo que le hemos apostado internacionalmente, está hecho para el combate. Y nada más, perdón, ya me extendí un montón, pero lo conecto con otra cosa que decías ahorita, Dani, de la cocina. El libro de Laura Castellanos, ay, me voy a... Terremoto Feminista, el que es un cómic, perdón porque no estoy acordándome el nombre, pero lo primero que dice es, las herramientas de los hombres siempre han sido para la caza, o eso está en la historia de la humanidad, para la violencia, digamos, y las de las mujeres han sido para preservar la vida, ¿no? Para construir, justo son las de cocina. Entonces, como que desentender lo que se nos ha enseñado también creo que puede ser una muy buena guía para este 8 de marzo. Perdón. Hablando del amor, mire. Apareció el galán hermoso. Reclama el suyo. Gracias, Luisa. Daniela, déjame conectar esto precisamente del amor con otros entendimientos de amores que tiene que ver pues con esto de la Universidad de Asbury, ahí en Kentucky. Perdón, Diana, te dije que iba a enseñar nada más, es ese, el que nos están diciendo en el chat. Ok, ¿puedes leer el título? Sí, es todo sobre el amor. Perdón, se me olvidó mi apunte último. Ok, todo Es que de sobre... veras voy a hacer una lista de todos los libros que han salido y textos, y en el chat está impresionante ahorita la bibliografía que hay que ver. Pues gracias, Luisa. Pues sí, comentábamos pues que hay otros amores, pues, o no sé si decir amores malentendidos o cómo decirlos. Me recordaba un poco también con estas actividades, avivamientos, como le llaman, que tuvieron ahí de la Universidad de Asbury en Kentucky, y que lo que inició en una iglesia con unos rezos, pues se convirtió prácticamente en 2 semanas, y que pues varios que empezamos a darle, bueno, yo no me había clavado en esto hasta que lo comentaron ayer en el grupo. Pues vamos a ver una serie de imágenes que usted está viendo ahí sobre estas oraciones que hubo en varias ciudades, ya no solamente en los campus de universidades, sino también hasta en calles, y llama mucho la atención porque es pues cómo se entiende, por ejemplo, a Dios, las creencias religiosas o el fanatismo religioso. Y claro que hay una imagen que hice, Leonardo, creo que es la sexta, eh, donde precisamente ponemos esa misma, donde ponemos la traducción de lo que empezaron a compartirse en redes sociales y en las calles. En realidad, la cantidad de gente que participó, pues a muchos nos sorprendió, a otros tal vez no tanto, pero este tipo de redacción es el que se empezó a manejar precisamente. Aquí estamos poniendo una traducción, el renacimiento de Asbury. Muchos cristianos sinceros están conscientes de la necesidad de un avivamiento. Existe una profunda necesidad de que el Espíritu Santo
actúe de manera mayor, ya sea en nuestras comunidades de origen, Asbury o el mundo. La necesidad es obvia, por lo que tiene que comenzar en alguna parte. Podría comenzar en Asbury, algo que realmente sacudiría nuestro mundo para Dios. En la iglesia primitiva, con los individuos, había una profunda hambre de Dios. ¿Dónde comienza? Comienza en nuestra propia vida porque tenemos hambre del mismo Dios. Daniela Pastrana, pues yo cuando empecé a ver estas imágenes y a leer y a documentarme sobre esto, me recordaba también de ese artículo de Massa, se me fue ahorita el nombre, que era uno de los fundadores de la revista Proceso, que cuando fue precisamente lo que sucedió con las Torres Gemelas en el 2001, escribió un artículo que se llamaba, que titulaba El poder del absoluto, cuando la creencia se ciega por sobre cualquier otra cosa, la creencia religiosa, o cuando lo llevas al lado de lo absoluto. ¿Qué decir al respecto de esta semana, de estas 2 semanas de Asbury que, claro que dan hasta miedo de pronto ver esas imágenes? Vamos a ir pasando algunos videos en off mientras nos vas platicando, Daniela. Sí, bueno, primero nada más para cerrar el otro y para enlazar y para hacer el comercial, porque el 8 de marzo estamos planeando una mega cobertura donde vamos a poner todos los libros que nos han recomendado en los últimos. Vamos a hablar de todos los libros, vamos a tener entrevistas con una treintena de mujeres. A lo mejor, o sea, quizá, o querríamos hablar con muchísimas más aparte de los enlaces, pero porque hay muchas mujeres que están y que tienen muchísima información sobre estos temas y que están planteando estos temas. Hay un montón de libros y de cosas porque implica una reeducación total. O sea, esto de la escuela sí nos da para licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Porque hay que reeducarnos en todo lo que hemos aprendido. Y a mí lo que más me gusta, insisto, es que lo están encabezando las mujeres afrodescendientes, las mujeres de los pueblos de este país y de otros. Yo les digo lo de la cocina, lo viví en la transformación directa en Colombia, y bueno, pues por eso llegó Francia Márquez, ¿no? Con el tema este de vivir sabroso. Porque las mujeres marginadas son las que están encabezando toda esta nueva, ahora sí, revolución, y no es solo acá. Y entonces, pues ahí vamos a estar haciendo una gran cobertura donde vamos a estar haciendo todo. Ahora sí que gracias al trabajo de todas, vamos a poder estar haciendo la bibliografía para empezar a hacer el curso de, de la currícula necesaria para estas escuelas del amor. Y eso lo ligo con esta otra parte, porque sí quiero dejar claro que, bueno, yo me enteré de esto y agradezco mucho de lo que estaba pasando, porque siempre estamos como en nuestros pequeñitos mundos, y me enteré por Ilian Lara y por Mayanín Jiménez, que me lo mandaron, y empecé a ver qué estaba pasando, y lo quería plantear la semana pasada, pero pues no tuvimos la mesa, y entonces dije, no se me debe olvidar, porque creo que es importante, respetando las creencias de todas las personas, que eso es muy importante. No se trata de hablar de las creencias de las personas, y por supuesto que no se trata de cuestionar a las personas, igual que en la marcha del INE, no es cuestionar a las personas que van pues sí, porque están trabajando todo el día y ven las noticias. O sea, lo que hay que cuestionar es al sistema y a las noticias que les informan mal las cosas, ¿no? Porque la gente, todos estamos como tratando de sobrevivir todos los días cotidianamente, y pues tú esperas que el que se especializa en dar la información te la dé bien y no te la dé mal. Y yo al ver los programas, en las entrevistas que ustedes decía, bueno, qué bueno que no veo muchos medios de comunicación, porque se nota que te están dando muy mala información. Entonces, es lo mismo con el tema de las religiones, se trata de cuestionar los sistemas. ¿Qué es esto de los avivamientos? Y sí, tiene, la traducción creo que no es tan exacta, pero tiene que ver con esto del despertar espiritual, como
como como una cosa colectiva de despertar espiritual que ha generado importantes avances de las distintas iglesias cristianas en el mundo, como hubo un primer gran despertar con una cosa parecida que dio origen al cristianismo evangélico, y ha habido varios, ¿no? Ese creo que fue en como 1730, 1740, luego hubo otro. ¿Qué es esto, no? Lo que ven en las imágenes. La gente que se empieza a reunir, que es lo que pasó aquí en una escuela de Auschwitz, Kentucky, y pues duraron orando, rezando, cantando 2 semanas, y terminaron, se acercó gente de muchos lugares de Estados Unidos, y eh, terminó siendo también pues noticia en muchos lugares de Estados Unidos, pero también otras escuelas lo empezaron a replicar. Estos momentos han originado enormes avances de las distintas iglesias que hay, que son distintas, no las voy a enlistar todas, pero yo en lo que me quiero quedar es que ha sido un punto muy importante las universidades también. Y ahí es donde yo me quiero quedar, porque me parece otra vez el tema de la educación y cómo nos educan. ¿Qué es lo que hay aquí y qué tipo de universidades son en las que han surgido estos avivamientos, ¿no? Y entonces estuve buscando que, por ejemplo, una fue en 1812 en Yale, ahí es donde fue luego a estudiar Ernesto Zedillo, ¿verdad? Eh, y son escuelas privadas, son escuelas de élite. No han sido en escuelas, en las escuelas precisamente justo en contraposición a esta idea de la que estábamos hablando, de las reivindicaciones de poblaciones marginadas. No, han sido estas escuelas privadas. En Yale en 1802, luego estoy viendo que hubo otra en 1950 en Wheaton College. Eh, ha habido varias, ¿no? Pero el punto es ¿no? Que es justamente cómo se utiliza una estructura y una creencia ante ciertos momentos complicados de esta forma de ver para mantener un sistema de opresión. Alguien me decía, Andy, cuando le estaba enseñando esas imágenes, me decía, pues deben ser una escuela privada, porque pues ¿quién puede estar 6 días rezando sin ir a trabajar? ¿No? Y me hizo mucha gracia porque dice, ¿qué sentido común tan grande? Pues claro que es una escuela privada y claro que es gente que puede estar 6 días o que puede agarrar su carro e irse a ver qué está pasando y estar ahí los 10 días porque no tiene esta cosa de tener que ir a trabajar. Y eso es justo lo opuesto a lo que está planteándose desde el otro lado, ¿no? Porque es sostener una escuela de privilegios. Por eso me importa tanto lo que dice, lo que dicen estas mujeres, lo que dice Yasna, lo que dice porque es que no se puede, ¿no? Plantear una reforma, una revolución de lo que sea, si no tiene cruzado el, el viejo tema de la lucha de clases, si no va a reafirmar o a reforzar o a romper más bien, no a reforzar, sino a romper estos esquemas de desigualdad que tenemos en la sociedad y que se ve en todo, se ve entre blancos, negros, blancos, pueblos, hombres, mujeres, termina siendo, no puede ser una sin la otra, ese es el punto final, ¿no? O sea, no puede ser una cosa de vamos a renovar el mundo si no empezamos a hacerlo un poquito más igual. Entonces creo que sí es justo, están relacionados porque al final de cuentas también se plantea un amor, pero es un tipo de amor distinto, ¿no? Es un tipo de amor que en la estructura social reproduce sistemas de marginación y de brecha social y de opresión. Entonces, pues tenemos mucho que estudiarle a todas estas cosas. Y bueno, pues creo que por eso pensamos en hacer esa cobertura que les digo, donde va a haber muchísima gente hablando de esto y creo que es muy importante y sí creo que son temas de los que tenemos que estar hablando. Muchas gracias, querida Dani. Jessy le toca, ¿verdad? Ahorita me perdí un poco, pero sigue nuestra Sí, querida Jessy. sí. Sí. Jessy,
¿Qué está ocurriendo? Ya hizo un planteamiento muy, muy interesante, Dani, pero yo te agregaría, ¿qué está ocurriendo en la sociedad estadounidense en este sector, ¿no? Para que pues suceda este acontecimiento, ¿no? Estaba pensando incluso antes, ¿no? En el texto este de Eric Fromm de Psicoanálisis desde la sociedad contemporánea y que hace énfasis en lo que ocurre en los Estados Unidos y aunque habla de todo el mundo, pero hace énfasis en la situación que están viviendo, las relaciones que se están dando, particular atravesadas por este régimen de acumulación y que va exacerbando y se van viviendo unas características particulares. Y a mí me llama mucho la atención, Jessy, ya tú nos dirás ahorita lo que dicen, ¿no? Varios testimonios de jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Pues es salvación, liberación, y lo repite, ¿no? Sanación, de qué se están liberando, de qué se están sanando, de qué es lo que está ocurriendo y de qué se están salvando con esto, querida Jessy. ¿Cuál es tu interpretación de este acontecimiento y de estas universidades, como ya decía ahorita Dani? Son alrededor de 24 universidades las que se querían, ya no supe si se unieron, pero que estaban también en ese proceso de unirse a este avivamiento cristiano, Bueno, perdón. es que la verdad, Violeta, hay varios teóricos que ya plantean que estamos en unos tiempos de crecimiento de los fundamentalismos. Y cuando digo fundamentalismos, no estoy hablando específicamente del fundamentalismo del Islam, digo, solamente para declararlo claro, porque en estos temas es muy importante dejar claro ese tipo de matices, sino más bien de los fundamentalismos que se están acercando pues a los extremos. En el caso específico de Estados Unidos, la verdad es que hasta los resultados electorales te dejan ver que existe un incremento de la visibilidad, por decirlo de alguna manera, y del poder que puede tener la derecha o ultraderecha en varios sectores. Específicamente hay que decirlo porque lo que ocurre en estas universidades de élite, por supuesto, cada una tiene sus propios rituales. No todos, por supuesto, son tan extremos como lo que estamos viendo y que ya describió muy bien Dani con estos avivamientos, pero lo cierto es que se acercan más a eso, a un grupo sectario, digamos, los resultados que terminan permeando en toda la sociedad, que después se hacen cargo, diría Marx, de los medios de producción, que serán los dirigentes de esos medios de producción y específicamente que ocupan cotos de poder en sectores específicos, vayan a ser desde los medios de comunicación, la creación o procesamiento de infraestructura, de telecomunicaciones también, en fin, digamos, los sectores específicos que hacen de alguna manera funcionar a las sociedades en estas sociedades de acumulación extremo de capital en las que nos encontramos, que hacen que nosotros tengamos que estar pendientes también de lo que ocurre en este tipo de rituales, porque a mí es lo que me parece, y permítanme, digamos, porque no tiene que ver con Dios, por supuesto, ni la crítica, ni esto, sino más bien cómo se han hecho esos grupos en torno a Dios que han estado en la mira. Yo quiero mencionar simplemente un caso mucho más cercano que tiene que ver con el Opus Dei, por ejemplo, en México, ¿no? Y sabemos que digamos, las personas que estaban parte o que son parte de ese grupo, las posiciones que ocupan en varios sectores en México, y que como el año pasado el Papa, el Vaticano, al darse cuenta de todo el poder que habían adquirido, de todo el escándalo de abusos sexuales que había habido, que decidieron pues quitarle poder a una congregación así, que su líder ya no sea un obispo, por ejemplo, que no tenga, antes no tenía la necesidad ni siquiera de reportar sus finanzas, y ahora lo que está haciendo el Vaticano, un poco tratando de acotar su poder, por lo menos desde el año pasado, es que se reporte cómo están perdón, sus finanzas en este momento, que no sean, no, entre ellos no se puedan, digamos, establecer eh, más obispos, bueno, se me olvidó la palabra de cuando tú haces a un obispo, pero en fin, me parece que son procesos importantes, no solamente en Estados Unidos que tenemos que ver, sino también en México. Y perdónenme, ayer yo que veía lo de los avivamientos, después de que efectivamente Dani pusiera la alerta de todo lo que está pasando al respecto, yo no pude evitar hacer la comparación de lo que ocurre en agosto en la hermosa provincia, que es esta colonia que fundó la Luz del Mundo en Guadalajara, y que cada año hacen
evento que se llama la Santa Convocación, donde llegan en realidad fieles, en lo que dice la Luz del Mundo es que pueden llegar hasta 600,000 personas hasta ese lugar de Guadalajara para precisamente en los términos que tú decías, Violeta, pues hablar de la sanación, de el encuentro, de la reactivación, digamos, de la fe, ¿no? Y que lo hicieron incluso cuando ya Nazón Joaquín estaba detenido en Estados Unidos, acusado de 26 delitos, ¿no? Desde pornografía infantil, trata de personas, violación de menores, una serie de cosas, y que todavía Nación les manda, porque todavía ya después de ser sentenciado, y hubo una llamada telefónica donde él les pudo decir todo lo que les enviaba, y tú ves, digamos, el nivel de fe, de devoción que tienen, ahí ya no ni siquiera a la deidad, a Dios, sino más bien a los líderes, que es lo que tenemos que tener pues presente en este tipo de charlas. La verdad es que yo no pude más que hacer esa comparación, por supuesto, que no en los mismos términos, pero sí me parece que este tipo de rituales terminan impactando al final en cómo se distribuyen y cómo se administran, digamos, los poderes de cualquier tipo en cualquier sociedad. Por eso es importante, pues a mí me parece comentarlos y ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí creo que hay paralelismos importantes, y sí creo, y nada más vuelvo a repetir lo que dije al principio, que si los teóricos, digamos, los que saben de esto, ¿no? De cómo se están reavivando los fundamentalismos. Dejo un último datito, ¿no? De lo que pasa en Irán con 650 niñas que están envenenadas, que han sido envenenadas desde noviembre, porque hay un grupo de la sociedad que cree que no deberían estar recibiendo educación, y entonces ellos se creen con la posibilidad de lanzar gases tóxicos. Lo último que se sabe es que fue mediante el aire acondicionado de las escuelas, que estas niñas resultan envenenadas. Entonces creo que es algo que tiene que estar también en las agendas, este tipo de discusiones y lo que generan a nivel social, ¿no? No solamente para un grupo en específico, sino para todos. Gracias, mi querida Jessica. Vaya que sí es un tema. Luisa Cantú, pues ese es esto que vimos en Ausbury, pues ¿qué te provoca? Yo tengo también digamos que como el otro lado, porque luego se hacen las críticas, como esto que señalaba Daniela Pastrana hace un momento al iniciar en su intervención, de que no se trata de pues estigmatizar a las personas que están pues muy metidas en el ámbito religioso. Una cosa es la religión y otra es hasta dónde la llevas, y si eso se convierte en un fanatismo o en un fundamentalismo que termina afectando a otras personas. No puedo dejar de pensar en don Samuel Ruiz García y en la teología de la liberación, donde uno de los conceptos, digo, resumido, es que Dios forma parte de la justicia y que no se puede entender a Dios sin luchar por la paz y la justicia. Y me parece que, pues en esto que vimos en Ausbury, no tiene nada que ver con eso. ¿Cuál es tu valoración, mi querida Luisa Cantú? Pues yo sumaría algunos datos a los que ya nos dio ahorita muy puntuales Jessica para decir por qué creo que es un tema mucho más allá de fe y de libertad individual, ¿no? Los cristianos evangélicos en Estados Unidos representan más o menos el 26% de las personas votantes, ¿no? O sea, un cuarto, que no es cualquier cosa. Y el 81% votaron por Donald Trump. Si uno regresa, han sido clave en votaciones como la de Ronald Reagan y su política contra las drogas y el aborto, ¿no? Y viendo la demografía justo de estos grupos, pues uno ve cosas muy interesantes. Veía unos estudios del Pew Research Center que justo el 76% son personas blancas, solo el 9% de las personas evangélicas y, digamos, esta rama cristiana, pero de los cristianos se consideran inmigrantes, ¿no? Es decir, ya son más de segunda generación, entonces son personas no migrantes blancas, con ideología política conservadora, por lo menos casi el 60%, creen el 48%, o sea, la mayoría, que las leyes ambientales más estrictas cuestan demasiados trabajos para la gente, o sea, proteger al medio ambiente es muy dañino para la economía estadounidense. El 42% creen que las personas siempre hemos existido en nuestra forma, o sea, son negacionistas de la evolución.
bueno, y nos podríamos seguir así con datos del aborto, la homosexualidad y demás, ¿no? Pero a mí esa es la parte que me preocupa. No me preocupa la parte de fe, ni de reunión a rezar, ni de que justo cada quien en nuestro corazón tengamos lo que queramos para ser mejores personas, ¿no? A mí me preocupa la parte de política pública y ahí es donde creo que es peligroso, que estos grupos no solo son iglesias, son grupos de poder en la política estadounidense, ¿no? Justo lo vimos a Donald Trump muchas veces con líderes religiosos, hemos visto al presidente López Obrador muchas veces con líderes religiosos, hay 2 diputados en nuestro Congreso que son abiertamente integrantes de la Luz del Mundo, uno de ellos importantísimo en la bancada como es Hamlet Almaguer, ¿no? O sea, efectivamente, digo que no pasa nada que sean de una religión abiertamente, ¿no? El tema es que eso no se interponga, digamos, con los derechos de las personas, es decir, que pues ciertas creencias basadas en la religión no se vuelvan un tema que evite derechos para las personas. Y lo que yo veo que está pasando es que sí, es eso, ¿no? Justo es pues podría ser un retroceso el avance de estos grupos a los derechos de las mujeres o a los derechos de la comunidad, ¿no? Que tendrían que ser los mismos derechos que tenemos todas las personas, a decidir sobre nuestro cuerpo, a amar a quien queramos, demás. Y estos grupos se están metiendo un poco a la política y pues ahora con estas actividades como teniendo un aire importante de atención mediática, ¿no? Entonces, pues yo solo diría, no hay que subestimar, como bien decía Dani, ¿no? O sea, no hay que subestimar esto que está pasando y creer que es algo que solo le atañe a la religión, porque sí es un tema político inevitablemente, ¿no? Siempre la religión y la política pueden ir ligadas. Entonces yo digo, defendamos que no lo estén, defendamos la religión desde el lado de la fe y las creencias individuales, mientras que estas no se vuelvan un asunto que pueda terminar, como decía Jessica, en un fundamentalismo que le cueste a las niñas la salud, ¿no? Porque eso es la salud. A muchas mujeres eso es lo que está en peligro con las religiones extremistas creciendo, nuestro bienestar, nuestra libertad y demás, nuestra educación. Entonces, pues, de hecho, yo ahorita me metí a YouTube y hay en este momento en vivo varios, o sea, ni siquiera se acabó hace rato. Entonces, pues a mí me llama la atención que también todos los medios que lo estaban cubriendo eran como cristianos net y católicos en internet, ya sabes, pero pocos medios voltearon a ver, yo ni me había dado cuenta hasta que dijeron también ayer en el chat, y pues son estas cosas que crecen en silencio hasta que ya son demasiado grandes. Entonces, qué bueno que pusimos luz y pues ya es tarea de todas y todos seguir estos asuntos. Muchas gracias, querida Luisa. Dani, bueno, no sé si quieras agregar algo sobre esto o pasamos a hablar de esto de Tesla. Creo que ya se nos... Tengo que salir Cierto, corriendo. es Tendría que cierto, salir. Ay, ¿dónde estoy? Sí, adelante. Acá estoy, sí. Sí, tengo una reunión, pero es que como sí me parece bien importante, me voy a perder ya lo último de Musk y de Tesla, porque tengo que irme corriendo, pero sí quiero nada más insistir en esto que está diciendo Luisa. No es el tema de lo individual, no es el tema de la creencia individual, jamás. Es el tema de las estructuras, es el tema de las estructuras y de la política y cuando se convierten en una cosa política que oprime, que permite mantener estos sistemas de dominación de unos grupos sobre otros o de imposición de unos grupos sobre otros. Ese es donde yo creo que tenemos que poner siempre la atención. ¿Y quiénes son estos que reproducen? A mí realmente yo cada vez, por eso ya no me quiero en ningún lado de ningún medio, ¿verdad? Porque yo cada vez soy más crítica de los medios de comunicación, porque creo que funcionan como capataces de ese sistema. ¿No? Creo que funcionan para reproducir ese sistema y que nos enteremos justo de lo que repliquemos esas narrativas y esos discursos que pues no nos damos cuenta, pero de tanto estárnoslo diciendo todos los días de toda nuestra vida, terminamos interiorizándolos y aceptándolos y normalizándonos, cosas que no son normales. Entonces, nada más quería decir eso y ya, me voy corriendo, les mando un abrazo a todos, nos vemos el próximo miércoles 8 de marzo en esta cobertura y ahí las escucho al rato, esto último sí, pues todos esos poderes, ¿verdad? Que se juntan. Jessy, ¿puedo someter aquí a consideración dejar el tema de Elon Musk entonces para otro momento? Sí, Porque yo digo sí. que De acuerdo. ahí Perdón, yo personalmente. Sí. Perdón, yo me emocioné, está tan buena la mesa, tan interesante que yo no vi la hora, son las 11:10, perdón. Yo dije, llevamos como 15 minutos, está tan rica la discusión, perdón.
No, suscribo. Gracias, Diana. Pues muchas gracias, Daniela, Luisa, Jessica, muchas gracias. Un deleite esta mesa. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Un Muchas abrazo. Así tenemos Abrazo. tiempo para ver si Samuel de veras le va a poner Elon a su hijo, ¿no? A ver si lo confirman próximos días. Dios. Ya Ahora sí veremos. ahora sí que Dios santo. Lo dices de broma, pero va a haber una oleada, una generacioncilla de... Pues Ay, ya está esta Es verdad. consigna, ¿no? Elon, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Ya está corriendo. ay, no. Qué horror. Hasta Vamos que a ver no- qué más se genera en México sobre el Hasta que tema. nos dé un golpe de estado, como lo dijo en lo de Bolivia. Ahí entonces vamos a ver. Bueno, lo bueno es que se va a independizar Samuel García en cuanto pueda, entonces que se lo dé nada más ahí a... Bueno, yo necesitaría un acta de nacimiento nueva, pero ya lo hablaremos, pues. Ok. Mr. Musk, como le dice ahora Mr. Musk, muy respetable. Sí. Un Y abrazo, rescatar chicos. después esto que decía Jessie, ¿no? Lo que están viviendo las mujeres también en estos colegios de Irán, nos parece así importantísimo, hay que abordarlo próximamente. Gracias, Jessie, también por poner esto. Y gracias, querida Luisa y Dani, que ya se fue por estos temas tan interesantes.